Sean todos bienvenidos a la predicación de la palabra de Dios. El Señor les bendiga grandemente. Y hoy la palabra de nuestro Padre Celestial se nos va a revelar con respecto a lo que tiene que ver, como le he titulado este mensaje, acudiendo a la fuente de la certeza. Una cosa es que tú tengas en tu propiedad un botellón de agua que ciertamente te va a ayudar, pero prontamente va a escasear el agua. Y otra cosa es que tú seas el dueño de una fuente de agua que continuamente está brotando agua. Allí tendrás agua para siempre. Lo mismo es con la certeza. Nosotros necesitamos ir es a la fuente de la certeza. Y para este tema yo le invito para que vamos al Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 17 al 29. Y dice así la poderosa palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Era la celebración de los panes sin levadura. Ya estaba la Pascua encima y los discípulos eran los encargados de los preparativos para celebrar este tiempo de festividad. Ellos no sabían qué día se realizaba este momento. Por eso no habían preguntado nada. Esperaron. Pero como ya había llegado el día, se vieron preocupados y afanados y fueron a la fuente de la certeza de aquel que lo conoce todo, el Señor Jesucristo. Entonces, mire, ellos, quiero reiterarlo allí, ellos ya sabían que se realizaba el día de la Pascua, de los panes sin levadura, primeramente el día de la Pascua. Ellos ya sabían que eso se iba a realizar. Lo que no sabían era el lugar, cómo iban a celebrar este día de la Pascua. Por eso ellos no habían preguntado nada hasta este momento. Y cuando ya llegó ese día, los discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En medio de la incertidumbre debemos acudir a la fuente de la certeza. La palabra certeza significa conocimiento seguro. Nosotros como personas nos vemos muchas veces abocados al desespero al no ver o no tener lo que deseamos. Nos pasa
lo de los discípulos. Los discípulos, quiero reiterarte que ya sabían como judíos qué día se realizaba el día de la Pascua, pero hasta ese momento nada estaba preparado. No tenían la certeza dónde iban a celebrarla, en qué casa, en qué lugar. Y ellos esperaron hasta el último día, el mismo día, para preguntarle al maestro: Señor, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Así como los discípulos no sabían ni dónde, pero fueron al Señor. También nosotros. Muchas veces pasa circunstancias en nuestras vidas que no sabemos nada. No sabemos qué será del día de hoy, del día de mañana. Sabemos la situación que nos está pasando, pero no sabemos cómo va a terminar. Lo que nos está golpeando hoy día. Sabemos lo que está pasando, pero no sabemos cómo va a terminar esta circunstancia. ¿Cómo es que vamos de nuevo otra vez a que nuestra vida vuelva a la productividad? Volvamos a generar ingresos. Hay mucha incertidumbre de ir a un lugar, de ir a otro, de visitar a fulano de tal, de hacer esto, de hacer aquello, de evitar ese contacto con los demás. Cuando nosotros estamos en incertidumbre, cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando nosotros no sabemos qué será del día de mañana, tú y yo debemos de ir es a la fuente de la certeza. Aquel que tiene el conocimiento seguro de las cosas. Ellos esperaron la respuesta del Señor. Coloquémonos en los zapatos de los discípulos. Sabían que se celebraba la Pascua. Sabían cuál día era. Pero Jesús no les había dicho nada. Ellos eran los encargados de preparar la Pascua, lo que iban a comer conforme a la tradición judía en el día de la Pascua. Y así estuvieron en esa incertidumbre hasta que el día llegó. Así de igual manera nos pasa a nosotros. Llega la incertidumbre y no sabemos qué camino tomar. Hagamos lo de los discípulos. Vamos a la fuente de la certeza. Vamos a la fuente donde hay un conocimiento seguro. Vamos a aquel que todo lo tiene en su mano, que nada se le escapa de su providencia divina. Vamos a aquel para el cual todo le es posible. Vamos a aquel que es el Todopoderoso. Vamos a aquel que es el único Dios verdadero. Vamos a aquel que es la fuente de la certeza, aquel que tiene el conocimiento de lo que nos está pasando, pero también tiene el conocimiento del mañana, de lo que nos va a pasar. El Señor tiene el conocimiento de todas las cosas, y aunque tal vez nuestro presente sea incierto, nuestro futuro, nuestro mañana está seguro en las manos de Dios. Por eso a Él debemos de acudir en el tiempo de la incertidumbre. A Él es que debemos de buscar en este tiempo donde a muchos nos toca que empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva, como se dice. Pero aunque estemos en ese tiempo y nos encontremos en esa situación, sabemos que a quien buscamos, Él tiene la seguridad y en Él tiene la certeza, y sabemos que en sus manos estamos refugiados y seguros. En los versos 21 al 26 vemos que el Señor les da las indicaciones a ellos. Estando ya en la noche,
a la mesa sentados con los dos, están comiendo, están celebrando la Pascua. Y el verso 21 dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y le dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El día de la última cena, el lugar donde el Señor les había indicado, estaban allí en horas de la noche, todos participando del día de la Pascua. Estaban comiendo. Y el Señor en medio de esta conversación, como sabe que es la última Pascua que Él come con sus discípulos acá en la tierra, el Señor dice, uno de vosotros me va a entregar. Ya el sacrificio de Jesús era una realidad. Estaba allí a pocos días. Uno de vosotros me va a entregar. Y se entristecieron. Y la Biblia dice que se pusieron tristes en gran manera. Y empezaron a decirle, soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Cada uno. Me imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo, a cada uno de ellos. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. ¿Y sabe qué dijo el Señor? El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato. O sea que ese discípulo, uno de los 12 discípulos del Señor Jesús, le tenía mucha confianza al Señor. Porque tú no vas a meterle la mano al plato de una persona que no conoces y que no le tienes confianza. Eso no se hace. Cuando alguien le mete la mano al plato a otra persona, eso demuestra el grado de confianza que se tienen el uno al otro. El grado de familiaridad, de amistad, de unión común. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Cuando escuchó esto Judas, porque él lo hacía, le dijo, soy yo, maestro. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Mire, todos los discípulos eran muy cercanos al Señor, pero Judas tenía una confianza especial con el Señor. Dios, hecho hombre, Jesucristo de Nazaret, había depositado en Judas muchas responsabilidades porque le tenía confianza dentro del ministerio terrenal de Jesús. Uno de ellos, por ejemplo, era llevar las finanzas. Jesús como maestro, las personas le daban ofrendas y aún personas pudientes económicamente apoyaban el ministerio de Jesús. Jesús era el que sostenía las familias de cada uno de los 12 discípulos que lo habían dejado todo por el Señor, por la obra del Señor, por seguir a Jesucristo. Y es claro que el Señor pues retribuía, bendecía y proveía para las necesidades de cada uno de ellos. Recordemos que Pedro tenía una suegra, o sea que eso nos muestra que Pedro era un hombre casado. Tenían su familia, dependían de ellos. Y ahora los discípulos dependían de Jesús y Jesús era el proveedor de ellos. Y el encargado de las finanzas del ministerio terrenal de Jesucristo era Judas. Él era el que guardaba, pero él también sustraía de los recursos que tenía el Señor. Él era el tesorero, pero robaba de allí al Señor Jesús. Este hombre tiene ese grado de confianza depositado por el Señor en él,
al punto de que aun cuando le servían al Señor, lo invitaban a algún lugar o ellos estaban compartiendo, así como en este momento estaban en la Pascua, de pronto en otra oportunidad estaban compartiendo, comiendo, bien especial, y cuando el Señor menos pensaba, Judas le metía la mano y le sacaba la carne. Y el Señor solamente como que lo miraba, ¿cierto? Y se echaba a reír. Judas le metía la mano y le sacaba allí un pedazo de papa, por decirlo en buena manera, ¿no? Porque la Biblia dice que el Señor dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. O sea que Judas tenía mucha confianza depositada por el Señor Jesús en él. Pero ¿qué hizo Judas? ¿Cuál fue el pago de Judas a esa confianza que el Señor puso en él? ¿Cuál fue el fruto que recibió el Maestro Jesucristo de su discípulo, de su alumno, en quien él confiaba y demasiado? ¿Cuál fue el pago de aquel que tenían una amistad bastante unida? Había una familiaridad, había una coinonía. ¿Cómo le pagó Judas al Señor? Vendiéndolo, entregándolo por 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. Y por eso el Señor, como aquí ya es la última cena y prontamente va a ser sacrificado en la cruz del Calvario, Él ya está diciendo quién le va a entregar. Y cuando Judas le pregunta, el Señor le dice, tú lo has dicho. No debemos permitir que las cosas que nos dañan o frustran afecten nuestro corazón. No debemos permitirlo. Después de esta conversación, imaginémonos nosotros en una reunión con 12 personas de confianza y pasa esto y uno de los 12 es el traicionero. El maestro, en este caso el Señor Jesús, el que preside esa cena, ¿con qué ganas va a seguir siguiendo en esa reunión? El ambiente se pone tenso y bastante difícil, pesado. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? En el verso 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor Jesús no se dejó afectar negativamente en su corazón, a pesar que uno de sus mejores amigos, uno de los que tenía una confianza muy grande, le iba a entregar. Él siguió con la cena. Todos estaban comiendo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Él mismo partió el pan y le dio a sus discípulos. Y luego también lo hizo con el vino. Mire que el Señor siguió allí. Otro, tal vez en los zapatos de Jesús, tú y yo nos hubiéramos parado, le hubiéramos dicho unas cuantas verdades a Judas, le hubiéramos dicho, mejor dicho, como un programa peruano, que pase el desgraciado. No, eso, si hubiera salido a la luz el que lo iba a traicionar, nuestro corazón se hubiera puesto tal vez en muchos con dolor y resentimiento en otros. Pero Jesús siguió en la fiesta. Jesús siguió compartiendo, Jesús siguió comiendo. Y es más, es Él el que toma el pan y luego el vino y comparte con cada uno de ellos. ¿Cuál es la actitud del Señor? No dejarse afectar, no permitir que las cosas que lo afecten, que lo dañan, que le causan dolor, afecten su corazón. Tal vez hay personas muy cercanas a ti que han herido tu alma, que han herido tus sentimientos, que han jugado contigo, que te han prometido el cielo y la tierra, pero en últimas
te abandonaron y te dejaron solo o te dejaron sola. Hay mujeres que sus esposos les abandonaron. Hay hombres que sus esposas les abandonaron. No dejes que ese dolor afecte tu corazón negativamente. No permitas que las cosas que te dañan o frustran enfermen tu corazón. No lo permitas. Hay padres de familia, hombres y mujeres, que reciben insultos de sus hijos, que reciben una bofetada al alma de parte de sus hijos. Y eso les duele en lo más profundo del alma. No dejes que eso afecte tu corazón. Busca la fuente de la certeza, de la sanidad, que es el Señor Jesucristo. Jesús sabía de antemano quién lo iba a traicionar. Sin embargo, se sentó con él a la mesa a comer. ¿Y sabe luego cómo lo llamó? Te lo voy a demostrar. En los versos 48 y 50. Cómo Jesús luego llamó al que lo iba a traicionar. Después de que la verdad salió a la luz. Dice, y el que le entregaba les había dado de señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mire, Judas inmediatamente después de estar comiendo salió, se encontró con las personas que lo habían contratado para entregar al Señor. Esas autoridades religiosas en Israel en ese entonces. Y cuando llegaron a donde se encontraba el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní con los otros discípulos, vino Judas y lo entregó y dijo, mire, la señal es esta, a quien yo le dé un beso, ese es el maestro, a él tienen que prenderle. Y cuando Jesús lo vio, ¿sabe qué hizo el Señor después de que recibió el beso de Judas? Le dijo, amigo. Así lo dice literalmente el verso 50. Y Jesús le dijo, amigo. ¿A quién le dijo amigo? A quien le traicionó, a quien le vendió, a quien lo cambió por dinero. Ese a quien el Señor le dio los recursos financieros, que fuera el tesorero. Ese que metía la mano en el plato de Jesús. Ese que le entregó, que le dio el beso traicionero. A ese el Señor Jesús le llama amigo. Tengamos la actitud de Jesús. No permitas que aquellas palabras, que aquellos hechos que te dañan y que nos frustran, vengan a tu vida a que afecten tu corazón y lo dejen enfermo y lo dejen sangrando y dejen esa herida en tu alma abierta totalmente. No permitas eso. Hay personas que nos van a pagar mal. Hay personas que nos van a herir con sus palabras, con sus hechos, con sus obras. Hay personas que te abandonarán en el momento en que tú más lo necesitas. Hay personas en las cuales tú esperas mucho y no te darán nada. Y eso, aunque viene y puede dañar nuestro corazón, tú no puedes permitir eso. No permitas que lo que frustra y daña tu corazón afecte tu vida. No lo permitas. Los otros se irán rampantes. Y si tú no tienes la actitud de Jesús, que aún siguió comiendo con los discípulos a pesar de la traición, que aún le dijo a Judas amigo después de haberle traicionado y vendido con un beso por 30 piezas de plata. A ese
Jesús le dijo, amigo, el Señor no permitió que su corazón fuera afectado por estas cosas que frustran y que dañan. No permitió. El Señor no lo permitió. No permitamos que nuestro corazón se llene de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de amargura, de desaliento, de desesperanza. No permitas eso. Este tiempo de pandemia, no permitas que tu corazón sea enfermo por medio de la desesperanza, de la incredulidad. No permitas eso. No permitas que tu corazón se endurezca para no perdonar, porque otros te han fallado y te han herido. No permitas eso. Perdona a aquellos que te han pagado mal. No les pagues con la misma moneda. Acuérdate de lo que dijo Jesús, que si te pegan, si nos pegan en una mejilla, entonces también pongamos la otra. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No podemos pagar con las mismas acciones a aquellos que nos han pagado mal. No podemos hacerlo. Y mucho menos que otros paguen los platos rotos que no tienen nada que ver. Permite que tu corazón permanezca sano, permanezca saludable. No dejes que las cosas te dañen. En consejería nos encontramos con personas donde llevan un dolor muy profundo, con palabras que le han dicho un ser querido, una persona muy allegada a ellos, y arrastran con esa herida en el corazón y con esa frustración años, y todavía eso los esclaviza. No sigas más con eso. Tú tienes que ser libre. El Señor hoy se revela a tu vida por medio de la palabra que te estoy predicando para que tú seas libre de esa carga. Para que tú seas libre de ese dolor que te atormenta. Para que tu corazón sea sanado por la mano del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, yo te dije aquí una gran cantidad de cosas. Una de ellas el perdón. Asimilar estas circunstancias. Saber que mientras estemos en este mundo, unos nos van a pagar bien y otros nos van a pagar mal. Estamos en este mundo, esa es la vida. Habrán unos hijos maravillosos, son una miel con sus padres. Y lastimosa y tristemente, habrán otros que deshonran a sus padres. Versos 26 y 28 dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cuando vienen personas con palabras que hieren, que ofenden y que dañan, una de las cosas es, debemos de confesar bendición en medio de la dificultad. Qué gran dificultad tenía el Señor Jesús, traicionado por uno de sus 12 discípulos y en quien había depositado una confianza especial. Qué gran dificultad tenía el Señor, porque ya dentro de poco le esperaba el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero a pesar de todo esto, que era la última cena que compartía con sus discípulos, él cuando toma el pan lo bendice. Lo bendice. Y él está viendo su sacrificio porque en la sangre está representada la sangre, en la copa de vino, perdón,
En ese vino está representada la sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre de Jesús. En ese pan está representado el partimiento en el sentido de la muerte del cuerpo de Jesús. Sin embargo, Él dice que de ese sacrificio, esa sangre de ese sacrificio, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esa sangre es la que sella el nuevo pacto. Pero luego dice también respecto a su sacrificio que por muchos es derramada para remisión de los pecados, o sea, para perdón de pecados. Él no está mirando ir a la cruz como si fuera lo peor, lo último. No, Él está mirando la cruz como una obra que va a traer bendición y respuesta. Pero ¿en qué momento lo dice Jesús? En el momento donde su amigo lo traiciona y en el momento donde le quedan pocos días para ir a la cruz. ¿Qué vemos en Jesús? Al bendecir el pan y al decir que su sacrificio es para perdón de pecados. ¿Qué vemos con esta actitud? Que el Señor confiesa. Confesar es declarar. El Señor confiesa bendición en medio de la dificultad. Él reconoce que su sacrificio es una bendición. Él reconoce que es una bendición en ese momento compartir con sus discípulos, así sea la última cena, acá en la tierra. Él lo reconoce. Él no está allí en un mar de lágrimas. Él no está allí en un mar de tristeza, de desolación, de angustia. Él no se encuentra allí con esa actitud donde todo está acabado, todo está terminado, aquí no hay nada que hacer. No. Él en medio de lo que está pasando, el Señor Jesús confiesa bendición. Bendice el pan y declara que su sacrificio, su sangre derramada es para el perdón de los pecados. Qué más bendición que recibir perdón de pecados. Imagínate, eso es una bendición muy grande que recibimos nosotros los pecadores cuando nos arrepentimos y colocamos nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Recibimos esa gran bendición, el perdón de pecados, lo que nos separa de Dios. Aquello que si no nos arrepentimos y nos morimos nos lleva a una condenación eterna, perdidos. Y gracias a su sacrificio recibimos el perdón de nuestros pecados. Su sangre nos limpia del pecado y nos brinda una oportunidad maravillosa de volver en amistad con Él. El perdón de pecados es el inicio de esa relación personal con el Señor, de esa amistad con Dios. Recibimos ese perdón porque hemos entrado en esa coinonía, en esa intimidad, en esa amistad con el Señor Jesucristo. Declaremos bendición en medio de la dificultad. Claro, cuando los problemas agobian, uno no ve nada bueno. Pero se seguirá viendo que no hay nada bueno si solamente nos enfocamos en lo que está mal. Cuando usted y yo cambiamos nuestra visión, la perspectiva de cómo vemos las cosas, y aunque estamos pasando momentos malos, momentos de dificultad, pero empezamos a ver las cosas buenas, las cosas positivas, vamos a traer soluciones y se nos van a abrir oportunidades. Las dificultades en Dios es para que de nosotros salga lo mejor. Las dificultades son oportunidades que Dios nos pone si usted y yo lo creemos. De este momento adverso y difícil que está pasando muchas familias, muchos colombianos, muchos hogares colombianos, muchas personas en el mundo entero
afectados por la pandemia, su salud o la salud de un familiar o de un amigo, de un ser querido, afectados financieramente, momentos donde por estar todos en la misma casa han salido a flote problemas, adversidades. Pero si tú le crees a Dios, de este momento difícil saldrán oportunidades. Por eso tienes que confesar bendición del Señor sobre cada una de las áreas de tu vida. Tienes que confesar bendición del Señor sobre tu vida y sobre todo lo que te rodea. Quedaste sin trabajo, confiesa, cree por bendición de Dios. Señor, eso es que me va a resultar un mejor trabajo. Eso es que pronto me van a volver a llamar para trabajar en la empresa. Señor Jesús, esto es para que las obras tuyas se manifiesten en mi vida. Me enfermé. Señor, esto es para ver tu mano operando un milagro de sanidad en mi cuerpo. Es para que la gente vea en el Dios que yo he confiado, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que sana a los enfermos, que es un Dios para el cual no hay nada imposible. Así es. Vamos a creerlo. Vamos a confiar. La iglesia de Cristo, los creyentes del Señor, las congregaciones cristianas de sana doctrina, vamos a salir victoriosos, vamos a salir avantes, y mayor es la gloria postrera de la casa de Dios que la primera. Lo que viene de parte de Dios para la iglesia de Cristo, para las congregaciones de sana doctrina, escúchame bien, lo que viene de parte de Dios para las iglesias, lo que viene es grande, es poderoso, es glorioso, es maravilloso. La manifestación del Espíritu de Dios va a ser de una manera sobrenatural. Las personas acudirán a los pies de Cristo a convertirse, empezarán a congregar, empezarán a servir masivamente. Vamos a tener un avivamiento donde la gente volverá su corazón a Dios, porque entenderán de que Dios ha permitido esta prueba para que uno de los tantos objetivos del Señor se cumpla, es que el hombre vuelva sus ojos a Él. Y eso es lo que vamos a ver. Sí, son tiempos difíciles, pero en medio de los tiempos difíciles hay oportunidades que Dios nos brinda para salir de él. Sabemos que juntamente con la prueba, con la tentación, el Señor nos da la salida. No te quedes mirando la prueba. Deja de mirar la prueba. Deja de mirar la dificultad, la adversidad, y empieza a mirar. Deja de mirar la enfermedad, la escasez, y empieza a mirar esa puerta abierta de escape que el Señor ha puesto y ha colocado siempre en cada prueba. La palabra de Dios lo enseña, esa es una promesa de Dios, que juntamente con la prueba, con la tentación, el Señor dará la salida. Hay una puerta abierta de salida que traerá bendición y respuesta del cielo para cada uno de nosotros, para las iglesias cristianas de sana doctrina. Lo creemos en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible confesar bendición? ¿Se acuerda cuando empezamos la predicación? El punto anterior. No debemos permitir que las cosas que nos dañan o frustran afecten nuestro corazón. Un corazón que está lleno de dolor, de resentimiento, de falta de perdón, de angustia excesiva, ese corazón enfermo no puede declarar bendición. Esta predicación es un hilo conductor, lo uno lleva a lo otro. ¿Cómo fue posible que Jesús bendijera el pan y declarar allí, confesar allí que su muerte, mire, sacrificio, su muerte, su sacrificio en la cruz del Calvario era para la tremenda bendición que es el perdón de pecados? ¿Sabes por qué? Porque su corazón estaba sano.
porque no permitió que la traición de Judas afectara negativamente su corazón. El corazón del Señor estaba sano y libre. Él estaba sano y libre. Cuando hay un corazón enfermo y esclavo, de su boca no puede salir bendición hasta que sea libre de eso, hasta que reciba sanidad de parte del Señor. Verso 29 dice así: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estaban tomando de la copa del vino y el Señor estaba allí compartiendo con los discípulos, y después de tomar la copa de vino dice: no voy a volverlo a beber, no volveré más a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Wow. El Señor dijo que iba a volver a tomar vino, pero en el reino de su Padre. ¿Con quién? Con los discípulos. ¿Y cómo era ese vino? Nuevo. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay un vino nuevo de parte de Dios para nosotros. Hay oportunidades nuevas de parte del Señor para cada uno de nosotros. Nuevos tiempos de bendición vendrán para esta nación de Colombia. Nuevas oportunidades se nos presentarán que favorecerán nuestra área financiera, nuestra profesión, nuestro oficio, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra iglesia. Así será. ¿Qué nos enseña esto? Que en la vida del reino de Dios las cosas son nuevas. En la vida del reino de Dios las cosas son nuevas. En donde el Señor prometió beber de un vino nuevo juntamente con los discípulos. ¿En dónde lo prometió? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo, porque dice: en el reino de mi Padre. Y el reino de Dios no es terrenal, el reino de Dios es celestial. El reino de Dios no es de acá abajo, el reino de Dios es de arriba. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de colocar nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo, en las de arriba, donde está Cristo, y no en las de abajo. Todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos es eterno, permanece para siempre. Es vida en abundancia, es gozo perpetuo, es bendición perpetua, sin límites, para siempre. Lo de la tierra es escaso, lo de la tierra es limitado, lo de la tierra, la vida en la tierra para una persona, para nosotros es corta, en sí es corta. ¿O no se acuerda hace poco que tenía 20 años, como dice la canción? Yo también tuve 20 años. Como si fuera ayer que se casó. Usted que ya capaz cumplió 45, 50 años de casado. Como si fuera ayer. El tiempo pasa. Las cosas en la tierra son perecederas. Pero las cosas del reino del cielo, del reino de Dios, son nuevas y permanecen para siempre. Segunda de Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A ti que te abandonaron, que te dejaron solo, que te dejaron sola, en Cristo Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre, arriba, en Cristo Jesús, Dios hace de ti una nueva persona. Y todo lo anterior, antes de que conozcas a Cristo, habrán pasado. Serán cosas viejas, cosas del pasado que te dañaron, que te afectaron, que te hirieron, que te dejaron solo, que te dejaron sola, que te abandonaron, que te pagaron mal. Eso habrá quedado atrás. Y en Cristo Jesús, Dios tiene una nueva vida para ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa vida pasada, donde tomaste malas decisiones y estás pagando el fruto de esas malas decisiones. Muchas personas entregadas al alcoholismo, entregadas a la drogadicción, entregadas a la prostitución, a la delincuencia, al sicariato, quisieran devolver el tiempo para que esa primera vez que lo incitaron al mal, quisieran devolver el tiempo para decir en ese momento no, pero eso ya no se puede hacer. Pero sí hay algo que puedes hacer hoy, usted que está pagando, que está recibiendo, mejor, el fruto de sus malas decisiones en el pasado, en el ayer. Usted sí puede hacer algo hoy. Así como usted en ese momento tomó una decisión por el camino equivocado, usted en este momento puede tomar la decisión de lo que va a cambiar su vida y la va a cambiar en una nueva. Será libre de aquello que lo esclaviza, que lo atormenta, que lo daña. Y eso que a usted lo hace recibir una vida nueva, eso que hace posible que venga sobre usted una vida transformada, una vida renovada, una reingeniería total en su vida, lo único que lo hace posible es que tú pongas tu mirada en el Señor Jesucristo, que vuelvas tu corazón a Dios, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que viene de Dios es nuevo. Hoy recibe el vino nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la vida del reino de Dios, las cosas son nuevas. Hay un nuevo amanecer. La cuarentena pasará. Pasará este tiempo de tinieblas, porque hay un nuevo amanecer de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hay un nuevo amanecer de parte de Dios para nuestra amada nación de Colombia. Hay un nuevo amanecer de parte de Dios para las naciones de la tierra, para que ahora nosotros volvamos nuestra mirada al Señor, para que ahora nuestra mirada esté en las cosas de arriba y no en las de abajo. Hay un nuevo amanecer, hay una nueva vida, hay una nueva esperanza, hay algo nuevo de parte del reino de Dios que lo va a transformar a usted para bendición y para gloria. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Acudiendo a la fuente de la certeza. Los discípulos sabían cuándo, pero no dónde ni cómo. Y aunque fue en el último día ya en que se celebraba la Pascua, aunque fue a lo último, fueron a la fuente de la certeza, Jesucristo el Señor. Y aunque esperaron hasta lo último, a pesar de ello,
encontraron la certeza, la seguridad y la respuesta que solo venía de las manos del Señor Jesús. En Él estamos seguros. Vamos a orar. Padre Santo y bendito Dios, en esta hora te damos gracias, te damos gloria, poderoso Dios. Venimos con respeto delante de ti. Venimos con temor delante de Dios, no con miedo, sino con temor, que es diferente. Y temor es una actitud reverente delante de nuestro Padre Celestial. Por eso, Señor Jesús, venimos con ese temor delante de ti, dándote gracias por tu palabra. Porque muchas veces nos encontramos como los discípulos en primera instancia. Sabían cuándo era el día de la Pascua, pero no sabían dónde ni cómo la iban a celebrar. Y esperaron hasta lo último. Pero a pesar de ello encontraron la respuesta porque fueron a la fuente. Así nos pasa a nosotros, Dios. Muchas veces lo que hay es incertidumbre, inseguridad. Lo que muchas veces hay es tiempos donde hay muchas preguntas y pocas o nada de respuesta. Por eso te pedimos misericordia, Señor. Momentos donde no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. La situación actual deja a muchos sin un empleo. Deja a muchos con su negocio quebrado y otros están a punto de quebrar. Deja mucho con sus negocios, sus empresas menoscabadas, heridas financieramente. Padre, te pedimos misericordia de nosotros. Ten misericordia de aquellos que han perdido la salud. Ten misericordia, Señor, de nuestro país Colombia. Ten misericordia de las naciones de la tierra. Padre, glorifícate. Tenemos tiempos de incertidumbre, pero vamos a la fuente. En medio de este tiempo vamos a la fuente de la certeza. Aquel que tiene conocimiento seguro de todas las cosas. Aquel que sabe qué hacer con nosotros en este tiempo, aquel que tiene el poder en su mano para mudar estos tiempos, transformar estos tiempos de pandemia en tiempos de gloria, de bendición y de respuesta, aquel que tiene el poder de transformar la maldición en bendición, aquel que tiene el poder de transformar la enfermedad en sanidad, la muerte en vida, la escasez en abundancia. Por eso venimos a la fuente de la certeza que es Jesucristo el Señor. Y aunque tal vez nos pase como los discípulos, esperaron hasta el último día, a pesar de ello, si venimos de corazón, te vamos a encontrar, Señor. Y vamos a tener respuesta de parte tuya, así como la recibieron los discípulos. Vayan a la ciudad. Y en tal casa, tal hombre, dígale que allí vamos a pasar la Pascua. Y así fue. Padre, ayúdanos a no permitir que cosas que frustren o que enfermen nuestro corazón nos afecten. No vamos a permitir eso. Ayúdanos a que no caigamos en ese error, Señor. Porque ciertamente van a haber personas que con sus palabras eso puede generar frustración y dolor en nosotros, porque nos afectan esas actitudes, esas malas acciones, esas malas palabras. Pero Señor, en ti vamos a manejar esas circunstancias y no vamos a permitir que nuestro corazón se vaya a ver afectado. Porque nosotros sabemos que hemos de confesar bendición en medio de la adversidad, pero un corazón enfermo, un corazón lleno de dolor, de resentimiento, un corazón que no perdona, es un corazón que no puede confesar bendición, así como Jesús lo hizo. Jesús no se dejó afectar por la traición de Judas.
Jesús bendijo el pan y aún declaró que su muerte iba a ser de mucha bendición porque era para perdón de pecados. Declaró bendición en medio de esa situación tan adversa, la traición de Judas y del sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario. Nosotros también declaramos bendición, nosotros confesamos bendición y creemos que de estos tiempos de prueba, de adversidad, vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de transformación, que el Señor Jesucristo meterá su mano y hará una obra de reingeniería en cada uno de nosotros, que Dios derramará un vino nuevo, que hay un vino nuevo de parte de Dios, que vienen obras nuevas de parte de Dios, que hay oportunidades nuevas de parte de Dios, que se nos abre esa puerta, Señor bendito Dios, para que es nuestra salida de este tiempo de desierto, de este tiempo de prueba, de este tiempo de pandemia, de este tiempo de escasez, de este tiempo donde se quedaron sin trabajo, donde la empresa, donde el negocio, Señor bendito Dios, para muchos quebró, para otros, Señor bendito, se están viendo en calzas prietas, Padre, pero tú metes tu mano y vienen tiempos de bendición, de prosperidad, vienen tiempos donde los negocios y las empresas se levantarán, vienen tiempos donde volverán a emplearse, tendrán empleos nuevos, volverán a llamarlos de las empresas, Señor bendito Dios, donde los dejaron cesantes, volverán a llamarlos, volverán a emplearlos en el nombre poderoso de Jesús. Vienen tiempos de gloria y de bendición para esta nación de Colombia. Las personas multitudinariamente, Señor, volverán su corazón a Cristo, Señor, empezarán a asistir masivamente a las iglesias cristianas de sana doctrina. Este tiempo es un tiempo de mucha bendición para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo, para las congregaciones cristianas de sana doctrina, Señor amado, como la nuestra en Cali, Padre misericordia, nuestra iglesia Rey de Gloria. Vienen tiempos de gloria, de bendición, de avivamiento, vienen tiempos, Señor bendito Dios, donde masivamente las personas abrazarán la fe en Cristo y empezarán a congregar y a servir en las diferentes iglesias cristianas de sana doctrina en nuestro país y en el mundo entero, y lo harán de corazón, porque buscarán a Dios de corazón en el nombre poderoso de Jesús. El postrer estado de la iglesia de Cristo, de nosotros que somos los creyentes, la iglesia de Cristo, nuestro postrer estado es mayor que el primero, porque la gloria del Señor sobre la casa, la gloria postrera del Señor sobre su casa será mayor que la primera, y lo creemos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, porque acudimos a la fuente de la certeza, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Bueno, qué bendición la palabra del Señor, este tiempo de oración. Gloria a Dios, sabemos que Dios ha traído respuesta y bendición sobre cada uno de nosotros. Recuerde suscribirte a este canal de YouTube. El canal se llama Pastor Davis Loaiza, para que puedas suscribirte y allí te llegue los mensajes de la predicación de la palabra de Dios y puedas escucharlo, porque esta palabra de Dios traerá mucha respuesta y bendición del cielo para cada uno de aquellos que lo escuchan con fe. Dios me les bendiga, y confiando en el Señor, nos vemos mañana en el programa Tiempos de Refrigerio. Ese va por Facebook, lo hacemos en vivo a las 8 de la noche. Mañana lunes, confiando en el Señor, si Dios quiere. Reciban un saludo de bendición, un abrazo fraterno a la distancia, y que el Señor nos guarde y tenga misericordia grandemente de cada uno de nosotros.